Hoy, en Famosos al Topla. Fatuk. El dios Momo te ha vuelto a soñar. Y la murga. Fat, de urgente consideración. Despierta divina, una golondrina que siempre volverá de alegres canciones. Hoy venimos al barrio a dejar farolitos. Tiene las caras de que hay cortes abruptos, sí. Porque no hay tiempo, o no lo había cuando este Fatuk comenzó a fraguarse, allá por fines de febrero o principios de marzo. Famosos al Topla, de urgente carnaval, Fatuk, hasta que llegó la pandemia y con ella el confinamiento, la cuarentena. Y entonces este Fatuk, que originalmente era de urgente carnaval, hoy también es de urgente coronavirus, de urgente COVID. Consideración, carnaval, corona, cuarentena, COVID. Como incluso hasta la lingüística se congenia en favor de este juego. Cabalgando en la paz de la risa, la murguita del humo se va. Paso a paso Estaremos conversando con una celebridad diferente, una figura que ha elegido preservar su identidad, porque el ambiente de carnaval tiene bemoles, tiene sus dimes y diretes, y acá hay una familia que proteger, hay una reputación inmaculada por la cual velar. Pero como para existir las cosas precisan ser nombradas, charlaremos entonces con UFAG, una sigla, una fuente allegada al jurado. UFAG, cuya voz tampoco es suya, se la pusieron. Esta voz ronca y aguardentosa que escucharán nada tiene que ver con la voz real de UFAG, más cercana a los timbres de Poroto Cubero y el Seco Rodríguez. Se va la murga que dice y no grita. La murga que vino se va, pero esta murga por la margarita. Un calabozo, un milico gamba y una servilleta. ¿Nada más se precisa para pelar una obra como la margarita? No, bueno, antes que nada quería agradecerte la invitación y poder estar dialogando contigo en la noche de hoy. Pero ante tu primer pregunta, la verdad es que no se necesita más nada, o por lo menos para una pluma o un genio como el de Mauricio Rosenkopf, ¿verdad? Acabamos de escuchar Despedida de Gran Tuleque, Sí, por falta y resto, con autores como Rosenkopf y un tal Jaime Ross. Es verdad, el confinamiento que estamos viviendo por esta pandemia que nos está azotando, sí, puede afinar la creatividad, absolutamente. Indudablemente no en unas hojillas de cigarro, pero tal vez en un Instagram, en una red social. La creatividad emerge, fluye permanentemente. Gran Tuleque también es personaje del Chevrolet, ¿verdad? Era el personaje de... Personaje, sí, que interpretaba Jorge Morris. También gran murguista. Gran murguista. Que hasta o anti-murguista, se podría... No, yo creo que gran murguista, porque su pasaje como componente en el carnaval y la antimurga BCG hicieron mucho sobre el género murga. Es un mojón en la evolución de la murga que conocemos al día de hoy. Entonces yo creo que más allá del chiste del nombre antimurga, creo que ha hecho mucho por la murga tal como la conocemos hoy. Pero vos lo ves más como un chiste y no como una declaración de principios. Bueno, como matar al monstruo desde adentro, se me ocurre. Sí, puede ser, está bien la reflexión, pero sí, lo veo en realidad como un gran chiste. Creo que toda la antimurga BCG como tal era un chiste, un cambiar el orden establecido hasta el momento en que esa murga empezó a concursar y empezó a aparecer en carnaval, que se conocía como paradigma. Entonces ellos son un mojón, son algo que cambió.
y que influyó en las generaciones actuales, de las que seguramente vayamos a hablar un poquito más adelante. Más adelante. Nombre justamente increíble, la coincidencia, la casualidad, mejor dicho, de vacuna en estos tiempos tan conflictivos que se habla de eso, ¿no? Es muy atinado el comentario en realidad, porque hace poco, entre las múltiples versiones que circulan por redes, escuché que los países que no tenían la obligatoriedad de dar la BCG eran más propensos a afectarse con el coronavirus, ¿verdad? Con el corona. Italia no... La BCG hoy como vacuna sigue existiendo como tal. Sí, sigue existiendo. No soy un especialista en el tema, pero... ¿Qué te parece si buceamos un poco en tus inicios como UFAG? Me decías detrás del FATUC que has tenido grandes encuentros con figuras del carnaval, del ambiente arrabalero también, ¿por qué no? Como el propio Rosenkopf, Galemire y hasta el mismísimo Jaime Andrés Ross. Esa historia data de 2010, 2011, por ahí, ponele. El punto de encuentro fue en un bar que hoy ya no existe más, que se llamaba El Gallo Rojo, que hoy, si mal no recuerdo, hay una casa de venta de comida japonesa, comida nipona. ¿En qué barrio es el bar? Es en la Ciudad Vieja, lo que sería Ciudad Vieja, ¿no? Bueno, una noche, como tantas, concurrí al bar con grandes amigos. ¿Tú eras muy asiduo? Sí, iba bastante, sí. Con estos amigos que me arrastraban mucho. Voy a nombrar a un par de ellos, si te parece bien. Sí, bueno, cualquier cosa después... No, esta gente no es afín a iniciar litigios ni a cuidar su identidad. Entonces dale con en fe. ninguna de sus formas. Yo fui con Jorge Perro Mancini y con Leonardo, el más vehemente de la familia Luzardo. Fui a tomar una copa y encuentro ahí a Jaime Andrés Ross. Jaime estaba dialogando con la cantinera. O sea, ustedes llegan y Jaime ya estaba ahí. Ya estaba ahí, intentando dialogar con la persona que estaba atrás de la barra, que yo no sé si le devolvía todas las paredes que proponía Jaime en este caso, que eran sobre temáticas musicales básicamente, que le intentaba sacar temas, le comentaba, qué tema qué música esta la hizo tal o cual. Y la muchacha en silencio. Del otro lado no había devolución. Ya lo imagino a Jaime, yo lo conozco relativamente poco, pero lo imagino medio ya encolerizado. Sí, bueno, más o menos. Él me parece que siendo tolerante, pero creo que buscando a alguien que pudiera por lo menos referirse a la misma temática que él mencionaba. Yo vi que estaba bastante charlatán. Entonces me le arrimé a conversar un poco. Él rápidamente se dispuso a la plática, y en una de las primeras interrupciones que tuvimos, porque alguno de los dos seguramente tuvo que ir a los gabinetes higiénicos, me dispuse a llamar a un gran amigo que en ese momento vivía conmigo, que no voy a develar su identidad porque él es sí más afín a los litigios y a los temas judiciales, que le comenté que estaba Jaime, que los dos admirábamos su obra, y él vino rápidamente, y entonces fuimos los dos quienes dialogamos con Jaime toda la noche y evacuamos todas las dudas que teníamos sobre su obra, ¿no? Qué gran noche, ¿no? Una noche inolvidable. Estaríamos hablando toda la noche de esta experiencia nomás, pero bueno, hay un FATUC detrás que capaz que es un poco más importante que este chico Jaime. Bueno, y como una fuente allegada del jurado, propiamente dicha, este carnaval ya adentrándonos un poco en lo que nos compete, ¿no? Este carnaval 2020, ¿fue tu debut o ya contabas con cierta experiencia antes? ¿Ya ha sido fuente allegada del jurado de otros carnavales menores, como el Carnaval de las Promesas, el de Gualeguaychú? No, está bien como lo proponés vos en tu introducción. Sí, es el primer año en que participo como una fuente allegada del jurado, pero puedo decir también que en algún año anterior estuve allegado a algún miembro del jurado o al presidente del jurado, donde supe proponer nombres de jurado que algunos estuvieron, que fueron aceptados. O sea, tuve una incidencia clara en los últimos carnavales. Previo a eso supe ser abonado al Teatro de Verano,
Y después fui muy allegado a esta murga de la que hablábamos antes, a la antimurga BCG. Claro, porque no olvidemos que más allá de que UFAG es una fuente allegada al jurado, también hay una persona detrás, no es solo un nombre, una sigla. Eso sí. Por tanto, capaz que UFAG, si querés contar justamente de tus inicios en cuanto a qué te has dedicado. ¿Querés que te cuente un poco de mi trayectoria individual, de qué hice en mi vida, ese tipo de cosas? Sí, te puedo contar. Como que para que el espectador, el escucha, pueda imaginarse cómo UFAG llega al lugar tan privilegiado que supo ocupar en este pasado carnaval 2020, ¿verdad? Bueno, un poquito te cuento que mi familia... si se hace muy largo, después lo cortamos. Mi familia siempre fue muy fanática, siempre le gustó el carnaval, así que a mí desde chico siempre me llevaron al tablado en general, era de lo que más disfrutaba mi familia, entonces fui al tablado, al desfile muchas veces. Luego yo por temas familiares me fui a vivir a Salto, por lo cual estaba más distanciado del carnaval, pero en febrero venía alguna vez. Carnaval en Salto no Carnaval había, en Salto había muy pocas murgas. Muy influenciado por el carnaval de Gualeguaychú, capaz. Bueno, el que llegué a consumir yo, que fue los primeros años que estuve en Salto, después ya no seguí mirando carnaval salteño. Era el género como lo conocemos acá en Uruguay. Me acuerdo de algunos títulos de murga, por ejemplo, Falta la Papa, La Nueva, Jaque Mate. Bueno, ese tipo de títulos eran los que animaban la fiesta en Salto. Más allá de eso, a mí me gustaba venir, iba con lo de mi tía o algo así, seguía yendo al tablado y me gustaban mucho los cassettes, los videos, todo lo que llegaba lo consumía bastante. Después, cuando empecé la facultad y me vine a Montevideo, volví a ser el gran consumidor de carnaval, y luego por el derrotero laboral que uno ha tenido, ingresé a trabajar en la Intendencia de Montevideo, y a partir de ahí empecé a tener un vínculo con la gente que organiza el carnaval. Y ahí, bueno, pude empezar a incidir realmente. ¿Esa es la famosa gente de Daecpu? No, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Recordemos, para quienes nos están escuchando, que el carnaval es coorganizado entre la Intendencia de Montevideo y la asociación que vos mencionaste recién, que es Daecpu, que es los directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay. Otra sigla como UFAG, como el propio ACEP, el actor camuflado entre el público del cuento Posadas del libro Paredes, ¿verdad? Exactamente. Daecpu es lo que sería la organización que nuclea a los directores de conjunto, o a los dueños de conjunto, o a los responsables de cada conjunto, que son la otra pata que organiza el carnaval hasta el día de hoy. Capaz que en un futuro más cercano que lejano eso cambia. Carnaval 2020. Luego de 15 años, vuelve la derecha al gobierno. Con la derecha vuelve el carnaval de antes, la murga nuevamente es oposición. Bueno, es muy interesante la pregunta y creo que abre muchos temas, ¿no? Yo creo que el carnaval de antes no vuelve. El carnaval de antes no vuelve nunca, el carnaval de antes. Creo que Y ahora en un rato vamos a explicar qué es eso del carnaval de antes. Podemos hablar de algunos rasgos que identifiquen el carnaval de antes o el género de antes, y vamos a hablar de la murga, que es lo que vos propusiste en la pregunta. Me parece que la murga es un género que da pasos muy cortos, pero una vez que da esos pasos no vuelve hacia atrás. Es una imagen poética maravillosa. A ver de nuevo cómo es. La murga da algunos pasos que son cortos. Pero seguros. Le cuesta volver. Porque el público carnavalero y el carnaval, a mi modo de ver, es un público muy conservador. Entonces, cada cambio que se propone o que hace que el género evolucione, se debate mucho. No va compasado se cuestiona, se arma un revuelo en carnaval cada vez que aparece algo novedoso, ¿no? Pero luego de que pasa y eso se valida como parte de un espectáculo, no vuelve atrás. Entonces yo creo que el carnaval de antes
no va a volver en su forma. En cuanto al contenido, la murga ha tenido un contenido político desde postdictadura hasta el día de hoy. En este caso, en este carnaval, las propuestas han tenido contenido político, pero más yo creo que repartido entre la propia autocrítica al Frente Amplio. La mayoría o el gran porcentaje de las murgas en su discurso son frente amplistas o son de izquierda, como quieras nominarlas. Pero en este caso creo que se ha repartido el repertorio entre autocrítica al Frente Amplio y entre críticas a alguna de las figuras que componen la coalición que se quedó con el gobierno. La coalición multicolor. La coalición multicolor, exactamente. No son críticas a políticas, son críticas a personas. Eso es lo primero que me interesaría como dejar en claro. Yo creo que hubo una murga que hizo un planteo más estructural en torno a políticas, al pensamiento político como tal, y no tanto a criticar a Luis Lacalle Pou o a Manini Ríos o a Ernesto Talvi. Creo que hubo una murga que sí que se destacó en hablar de las políticas que ocurrirían a partir de este nuevo gobierno y haciendo un anclaje al pasado, a los 90. ¿Se puede mencionar cuál fue esa Sí, murga? Sin duda. Esa murga fue Metele que son pasteles. A mi modo de ver, tuvo un repertorio que trataba de eso y que además hacía como un anclaje a la década de los 90, que fue una década donde hubo gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado. No sé si eso era un poco por donde querías ahondar o querés profundizar en algo más. Perfecto. No, sí, pensaba en estas nuevas... ¿Cómo ves el tema de la mujer y el carnaval? Bueno, ni hablar. Eso está muy bien, la reflexión y encontrarlo por ese lado. Vamos a poner algunos ejemplos. A mí el hecho de la mujer o de la diversidad sexual o de lo que sea en el carnaval ha sido motivo histórico de hacer humor a partir de eso. Yo creo que hoy por hoy pensar en chistes que refieren al físico de la mujer, a mirá aquella gorda o algo así, no está bien visto. No está bien visto, lo que no quiere decir que algunos, se siga desarrollando. Por supuesto que algunos rasgos... En más categorías que en otras, ¿no? Sí, obviamente. Y hay algunos rasgos que subsisten, pero ya empiezan a ser la excepción, no son la regla. Exacto. Cosa que en el carnaval de los 80 o en el carnaval de los 90 o en el carnaval de los 2000, eso era moneda corriente, campeaba el chiste homofóbico, gordofóbico, misógino, sí, sin duda. Como yo pienso también en el tema coral, cómo repercute eso si... A mí me parece muy bien que abordes ese tema, y ese tema creo que es tan complejo de dirimir que explica de alguna forma que haya pocas mujeres en el género murga. Capaz que nos podés contar algo de qué se ha debatido en este Carnaval 2020 entre el jurado respecto de eso. Es que... O si empiezan a aparecer discusiones sobre eso. No, porque, ¿sabés lo que pasa? Es que murga de mujeres ya han existido a principios de los 2000 y a fines de los 90. Años A. Murgas que son integradas plenamente por mujeres. Y esas murgas no han sido aceptadas. No han sido aceptadas por el público porque no las han disfrutado. Y yo creo que hay algo ahí en el timbre que tenemos nosotros acostumbrados después de escuchar 100 años de la murga de la misma forma que nos hace generar rechazo. Yo lo que te planteaba del género tiene que ver con el discurso. Con la participación de las mujeres en el género murga, sí, sigue habiendo una brecha enorme. Más allá de que casi todas las murgas tienen mujeres, pero son siempre 2 o 3 en un plantel de 17. ¿Puede leerse como una autoexigencia como impuesta por estos tiempos de hoy? ¿O estás convencido de que todas las mujeres que participan en las murgas es porque han sido bien recibidas? Sí, yo creo que... según el yo creo que tiene que ver con... creo que tiene que ver
principalmente con algunas murgas, que son hoy por hoy la mitad de las que concursan, que vienen del encuentro de Murga Joven. Entonces ahí me parece que el hecho de que participen mujeres en las murgas es algo mucho más validado. Las murgas con títulos clásicos o que pretenden hacer un estilo muy clásico todavía son de alguna forma más resistentes a la participación de mujeres en su plantel. Creo que tiene que ver también con una renovación que viene de Murga Joven, y esa Murga Joven que fue muy influenciada por algunas murgas como la BCG, que tenía mujeres, siempre salió con mujeres en su plantel, o como en algún momento contra Farsa, que salió Mariana Ingold en su plantel, o los Diablos Verdes salió María Acuña en su plantel. Creo que han tenido influencia de algunas murgas que han sido rupturistas o vanguardistas en algún aspecto, y que eso lo mamó la Murga Joven, y eso explica un poco la participación de mujeres en los títulos de Murga Joven. Estamos nuevamente bajo una pandemia, COVID, corona, una pandemia que llega al menos a este país a 2 o 3 días después de finalizado el Carnaval 2020, del que tú, Faj, has sido una fuente muy allegada. Me pregunto, ¿no? Como a título reflexivo de qué hubiera pasado. Mejor, o sea, hay 2 preguntas acá. Si este corona llega al Carnaval 2021, por un lado, y por otro, ¿qué habría pasado si hubiera coincidido el Carnaval con este asiago evento? Sobre la primera pregunta no lo sé, espero que no, yo cuento con que no, confío con que no, así que creo que vamos a tener un Carnaval 2021 que va a estar empañado de la temática coronavirus, pero no. Sí, igual yo me refería, está buena el malentendido, yo me refería si en el Carnaval 2021 estaríamos hablando sobre el corona. Sin duda, eso sin duda. Yo creo en verdad era si resiste el corona, no literalmente, sino hacia, yo hacia creo los próximos textos. Que como temática resiste sin duda. Ya están los guionistas con todo. Sin duda. Han adelantado. Ellos generalmente cuando empiezan a escribir en agosto, septiembre. Depende. Creo que ahí hay varias escuelas. El caso de los letristas de Murga sí son más sobre el final del año, porque una de las cosas que se le pide o que se les pedía habitualmente al letrista de carnaval es que hiciera una crítica de actualidad. ¿Eso está en el reglamento? Capaz que después podemos repasar. La categoría Murga, lo que se solicita. Le pide acá. Claro. Sí, podemos repasar. Pero lo que me decías, ¿qué hubiese pasado? Bueno, yo creo que lo que hubiese pasado es que de alguna forma se tiene que dirimir el concurso de carnaval, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el concurso? El concurso tiene premios económicos, y muchos de los conjuntos concursan por esos premios. Entonces, lo que se tendría que haber llegado a un acuerdo es entre las partes para definir, se termina con el puntaje de la segunda rueda. Si el coronavirus nos hubiese encontrado en la liguilla, bien, pongámosle. Exacto, justamente según cuándo nos encuentra, porque yo estoy pensando si nos hubiera encontrado al inicio las empresas responsables de televisación, en este caso de TV, de hecho hubiera existido el carnaval, se hubiera suspendido. Sabemos que los espectáculos en el Teatro Verano, por un tema de aglomeración, la gente no hubiera podido participar, se habría hecho igual, se hubiera transmitido y todo lo hubiéramos visto desde nuestras casas, las murgas en sus casas, haciendo por Zoom, carnaval. Hubiese sido algo raro. Yo creo que se hubiese intentado transmitir sin público. A esto no le importa a nadie, pero es como para parar una nota de color en el Fatú. Está bien. Creo que se hubiese intentado. Capaz que nos sirve para en verdad no le importa a nadie, pero puede servir para proyectar para futuras pandemias que nunca, ojalá nunca vengan, ¿no? Creo que si hubiese intentado hacer el concurso solo con el jurado juzgando y con el espectáculo sucediendo en el Coloso, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, pero creo que hubiese eso naufragado rápidamente, porque los murguistas no hubiesen querido, los componentes del carnaval no hubiesen querido ni actuar de esa forma, porque el público es muy necesario para el artista. Imagínese un humorista intentando hacer reír a la nada.
Excelente. Sí. Es una imagen que la estoy viendo en mi mente. Igual veo a su gente, a su público, al hincha de Cíngaros de su propia casa, tirando unos pasos ahí entre Doritos y Coca-Cola Cero. En el caso del concurso, yo creo que hubiese naufragado esta idea porque los propios componentes que hoy por hoy tienen un gremio que se está consolidando y que está dando pasos hacia tomar definiciones importantes en la estructura del concurso de carnaval, se hubiese plantado y hubiese dicho no, de esta forma no. Entonces yo creo que a lo que se hubiese terminado de llegar a un acuerdo, el carnaval termina con los puntajes de la primera o segunda rueda o lo que sea. Claro, en caso de que hubiera pasado a eso de la después mitad. Vos, Claro. vos hablabas de las implicancias económicas de cualquiera de estas decisiones, sí, sin duda, millones. ¿Hasta dónde hubiera peleado la empresa encargada de difundir esto? Capaz que comete una incidencia por ahí. en esto en este momento. Está bien el tema del FATUC en este momento, porque el carnaval aún le queda una instancia que es la entrega de menciones. Eso no se ha... Más allá de que, según mi información, que es muy vinculada al jurado, las menciones y quiénes van a ganar las menciones ya está definido, no se ha encontrado la forma de entregarla. Entonces, por lo que a mí me han dicho mis fuentes y la gente con la que dialogo, han hablado con la empresa Tenfield para hacer una entrega de menciones o por lo menos una definición de menciones como un programa televisivo, aunque nadie vaya a retirar las menciones, pero la empresa se opone porque dice que todos sus trabajadores o la gran parte de sus trabajadores hoy por hoy no quiere trabajar o no van a trabajar por el tema de la pandemia, por lo cual si algo tan sencillo como armar un programa con 4 panelistas y 3 cámaras para decir ganó tal o ganó cual una mención, no se puede hacer. Imagínate una transmisión en vivo que lleva múltiples cámaras. Tremenda la exclusiva que nos acaba de dejar UFAG en este FATUC. Meternos ya de lleno a analizar. No sé si trajiste alguna idea para analizar algún conjunto en particular. Vamos por categorías. Dale. Vamos. Si te parece, podemos ir por categorías. Vamos sacando o si vos querés trabajar sobre algún conjunto que te haya interesado. Me quedé con eso de cuando hablaste de más sobre las personas, sobre los propios partidos o sobre el tema los hechos políticos. Los hechos políticos. Las Me anoté por acá justamente Manini y Ríos, la calle Pou. Después por otro lado tenemos al Joker de Gran Aldo Martínez. En el caso de la calle Pou y de Manini fueron mencionados y comentados por múltiples conjuntos. De hecho, en el caso de la murga que gana, produciendo un efecto de altopleo. Sí. Cuando los temas se repiten, en general desgasta, más allá de que a veces se aborden con creatividad. Hago una referencia al carnaval del año pasado. Tuvo múltiples conjuntos que abordaron el tema de la inmigración sur-sur de los venezolanos. Varios conjuntos. ¿Incluso las revistas? Bueno, las revistas el año pasado no me tocó. Recordemos que es uno de las categorías de... Sí, del carnaval, sí, las revistas. Aprovechemos para mencionar las revistas, sí, humoristas, parodistas, murgas y Sociedad de Negros y Lubolos. Exactamente. Este es un paréntesis enorme, capaz que lo arrancamos ahora y no lo terminamos nunca, pero es ese nombre tan peculiar, ¿verdad? Sí. Que me hace querer saber todo. Sociedad de Negros y Lubolos, desde cuándo nace, qué quiere decir, por qué ese nombre tan solemne para meros Tercupac. Sí. Perdón este paréntesis. Yo creo capaz que después volvemos. El mero Turupupac. Sí, en el concurso de carnaval, la Sociedad de Negros y Lubolos en general plantean un espectáculo. Después, el candombe en sí es un género callejero. Son cosas como distintas, ¿no? Que va por otro carril. De hecho, sí, las llamadas. O sea, son en la calle. Están por fuera del concurso oficial, digamos, de carnaval o. Bueno, va por fuera del concurso oficial, está bien lo que decís. ¿Por qué va por fuera? Por una cosa básica. En las llamadas compiten y desfilan una cantidad de comparsas que no lo hacen en el teatro de verano.
Ahí hay dos agremiaciones que son las que organizan el desfile de llamadas junto con la Intendencia. Uno es DAECPU, que tiene comparsas afiliadas, y otra es AUDECA. Bueno, y volviendo a lo anterior. Sí, ¿a la Sociedad de Negros y Bolos o al tema a dónde querés volver? Yo a lo que temáticas de los conjuntos, sí, en este caso de murga. A lo que quería referir era que la murga que ganó, por ejemplo, hace una parte o un cuplé, si le queremos llamar así. Que fue la murga. Agárrate Catalina, referida enteramente a Manini, y otra parte y otra canción en el medio del espectáculo referida enteramente a la calle Pou. Entonces ahí ves el acento en estos dos personajes de la política y nada, y la profundidad. Pero evidentemente para el jurado el abordaje que se hizo desde esa murga fue válido y fue creativo. Incluso hay una parte autorreferencial. Me gustaría preguntarte qué mensaje nos deja un jurado que premia la autorreferencia. Si no está dejando al público nuevo afuera. Yo los imagino un público nuevo que nunca vio carnaval, que viene de otro lado, lo que sea. Está bien. Me parece... Viene una murga y habla de sí misma, de cosas que pasaron anteriormente. Vos te referís al cuplé o a la canción o a la parte del medio que se llama los haters o los odiadores. Exacto. Que la murga hace brevemente, yo lo relato brevemente, una referencia a la cantidad de gente que despotrica en las redes sociales generalmente contra la murga por una diversidad de argumentos, sean válidos, sean inválidos. Y hacen como una breve historia de la propia murga, de su nacimiento, de murga joven. Y cómo a partir de que la murga fue tomando notoriedad pública y que fue ampliando sus horizontes y ha ido a tocar a distintas partes del mundo, ha generado también múltiples personas que rechazan sus propuestas y las atacan permanentemente, aunque las propuestas sean distintas o sean diversas o sean validadas por el jurado o por el público, o sea, de carnaval. Igual hay gente que las rechaza y expresa su odio, por eso el cuplé de odiadores. A mí me parece que está bien lo que decís y que la murga así es autorreferencial en ese cuplé, pero me parece que también toca el tema de eso del haterismo o de la gente que está solo para denostar en las redes sociales y ataca a determinados grupos o personas. Muchas veces desde el anonimato. Entonces, a mí me pareció interesante desde ese lado. Yo no tengo redes sociales, pero entiendo que es un tema que le ha pasado a mucha gente. He leído notas con Fabiana Goyeneche, por ejemplo, que es una política que desde su activismo por el no a la baja ha recibido muchísimas críticas, ¿no? Y actos discriminándola como mujer o, no sé, atacándola, mejor dicho. Entonces me parece interesante que se toque ese tema. Se sigue apelando a la imitación del político, ¿verdad? Podemos saber en qué época más o menos rastrear en la historia de la murga, en qué época empezó esa práctica. Por ejemplo, un Pendota imitando a Wilson. Vos estás tocando una referencia de un parodista, no de un murguista en ese caso. Ahí mezclo. Miguel Pendota Meneses es una figura del parodí, una figura que nos dejó en el año 2019 y que el carnaval homenajeó en este 2020 con su carro alegórico, donde aparecía la figura de él como títere de sus múltiples personajes, ¿no? Billy the Kid, Gandhi, Juan Salvador Gaviota. No sé, la emoción me embarga, no sé por dónde abordarlo. Si por mi incomprensión del género como tal, de la categoría, yo creo que es un buen momento para que nos desasnes a mí y a varios otros, ¿verdad? Que como yo nos perdemos un poco bueno, qué significa la categoría, cuáles son sus objetivos, etcétera. Si me permitís leerte la definición de la categoría parodista del reglamento vigente, vamos a decir, para el Carnaval 2020. Para entender un poco más. Con mucho gusto te leo brevemente las principales lineamientos que definen la categoría. Esta categoría deberá parodiar el argumento de obras, historias de hechos y o personas de público y notorio conocimiento en una imitación generalmente burlesca, realizada en tono jocoso, pudiendo en determinados pasajes del espectáculo tener matices dramáticos según la propuesta de cada conjunto. No sé si eso te define un poco lo que es ser parodista. Me sorprende un poco la gran reacción del reglamento. Del reglamento. Y es tan claro y es tan subjetivo, digamos, porque ahora entramos a pelotear desde qué caroncha es una parodia, qué es parodiar algo,
hasta, bueno, eso de lo burlesco y un gran etcétera. Yo creo que no nos va a dar el tiempo en este Fatuk para explayarnos, pero bueno, podemos... Sí, igual. La definición de la categoría, yo leí simplemente el primer párrafo, es más larga y creo que da más insumos para la discusión, pero sí, el trabajo paródico es el trabajo sobre algo previamente existente o previamente creado. Esa es la gran diferencia con el humorista, que tiene que crear desde cero situaciones cómicas o... Claro, y seguramente esté en la otra parte del reglamento que no leíste, cuando viene la parte de lo melódico internacional, o cómo se mecha. Bueno, nuevamente tocas un tema muy interesante. Es un cruce, una cosa ambigua, querer meter mucha cosa dentro de la misma bolsa, y por eso capaz que es esa incomprensión que no termino de... El parodismo es un género posmoderno, es un pastiche de distintos elementos, sin duda. Está bien. ¿Exclusivo nuestro es en cuanto a categoría de algo? Bueno, ¿O se sabe de algún otro lugar que haya incursionado en esto? Yo no conozco que el género parodista, tal cual como lo conocemos nosotros, sea en otros países o ni siquiera similares. Pero la parodia existe... La parodia como género, obviamente. Claro. Lo hemos visto en millones de ocasiones, de los Backstreet Boys que hacían Pachu y Pablo. ¿Por qué lo del género internacional y la música melódica y lo que sea que estás planteando? A mí me parece interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque me parece que en el género del parodismo, así como en la murga, hubo una gran influencia del canto popular. En el caso de los parodistas, hubo una gran influencia del género tropical o el género melódico. Hay un cruce integrantes, se nutre de... Claro. Absolutamente. Y ahí encontramos el porqué de las cosas y el porqué de determinadas búsquedas artísticas. Entonces... O sea, vos decís que podría ser más que una cosa del género, es de la gente que participa, cómo según quien participe ha nutrido de una forma u otra al género como tal. Exactamente, yo creo que el género se ha nutrido por quienes han decidido participar en el género, y ahí se han cruzado distintos caminos, y por eso encontramos esas hinchadas tan fervorosas en los cíngaros, que probablemente sea la misma gente o gente muy parecida a la que disfruta de un recital de Denis Elías o del Ámsterdam. Pero si vos te fijás, muchas de las figuras del parodismo que están validadas por el público, por el jurado y por todo el mundo, vienen del género tropical. Ariel Pinocho Sosa, que salió en La Caribe con K, en Etiqueta Negra; Aldo Martínez, que salió en La Pandilla de Montana; Lito Díaz. Bueno, este año empezó con Cíngaro, Cocina. Pero Víctor Cocina, Pablo Cocina, padre e hijo; Miguel Villalba, de los viejos conjuntos tropicales. La dinastía Villalba. Todos estos que hablamos pasaron por conjuntos tropicales y son quienes animan hoy la categoría parodista. Yo lo que veo como espectador es que hay un corte en esos momentos de baile, de frenesí, de coreografías. Hay un corte en el relato, ¿verdad? Sí. Yo tengo claro que son dos parodias, primero una, después la otra, y hay como puentes, no sé cómo llamarlos, no sé si tienen algún nombre en el reglamento, si es una cosa que tiene que ir sí o sí, o es algo optativo del género. En lo que leímos, vimos que hablaba de... Capaz que podemos algún ejemplo en particular. De situaciones dramáticas que debían estar en función de la parodia o del espectáculo en sí. Como que no se puede parodiar cualquier obra. Acá hay una novedad que es muy interesante tenerla en esta plática, que refiere a lo que pasó recientemente, que donde Ariel Pinocho Sosa, dueño de Parodistas Cíngaros, pierde un litigio judicial con Diego Fischer, autor del libro El Encuentro de las Tres Marías, donde Diego Fischer decía que se le había plagiado, se le había utilizado su obra sin su autorización, por lo cual demandaba dinero. Entonces, y la justicia falló a su favor. Entonces ahí empieza a haber otro debate, ¿no? ¿Qué parodias se pueden hacer? ¿Y cómo hacerla? Esa línea difusa entre el homenaje, la parodia, el plagio. Y qué requiere autorización y qué no. Hay parodias que no requieren autorización y hay parodias que sí requieren autorización. Ahí se vuelve interesante el debate en ese sentido. Pero siempre se suele apelar a obras dramáticas, ¿verdad? Por ejemplo, una película como Joker. Bueno, si querés ir directamente a Joker, bueno, yo el análisis que hago de Joker es que es una parodia que cumple con el paradigma. Digo de cuanto a drama porque no he visto parodias de parodias o de
programas de humor. Pensemos en una parodia justamente de Pablo y Pachu. ¿Cómo sería? Muy extraño. Sería, sobre el derrotero de Pablo y Pachu sería muy extraño. Pero, por ejemplo, la parodia de Julio Sosa Canela, que es la vida de una persona, o la parodia de... Muy jovial, Julio Sosa, ¿no? Bueno, es una persona vinculada al carnaval, y la parodia se hizo cuando él estaba vivo todavía. La parodia de Omar Gutiérrez, que fue un animador popular. Claro, la muerte siempre coquetea con el drama, entonces siempre se hace un anclaje a lo dramático cuando el personaje que estamos parodiando fallece. Bueno, yendo a Joker específicamente, que nos interesa mucho concretamente esta figura. A ver, Joker fue una parodia que para mí cumplió, no fue novedosa para nada en su forma, creo que cumplió con el paradigma del parodismo así como lo conocemos, de forma... Cumplió todos los rubros. Así, hizo lo que la receta de parodia conocida manda. Se ve que no cumplió tanto porque no ganó. Exactamente. No ganó ni mejor... Bueno, eso no lo puedo decir. No revelemos. Iba a dar un dato que no estaba bien. Pero la parodia no ganó. En una parte del jurado fue interesante, lo vio de forma interesante porque la nominó a mejor parodia. Pero es una parodia que, como característica principal, es llevada sobre sus hombros por una figura que emerge en la década de los 80 en el carnaval, que es Aldo Martínez. El parodismo, así como lo conocemos, el paradigma de la parodia es una historia que cae sobre los hombros de alguien. O sea, de Miguel Pendota Meneses, de Horacio Rubino, de Ariel Pinocho Sosa, de Luis Alberto Charona Carballo. Siempre hay una figura. Siempre hay una figura que carga sobre... Es difícil encontrar una parodia colectiva. Y la figura siempre es hombre y heterosexual. Eso también, sin duda. Eso sin duda. Entonces, este año ganan los muchachos y le ganan a la parodia de Joker de los Nazarenos. Los muchachos, ¿qué proponían? Proponían parodias más colectivas, donde si bien había protagonistas, estaba muy repartido el texto, donde en la primer parodia había una mujer siendo la protagonista. Entonces ahí empezamos a ver una cierta evolución en el ¿Estamos género. diciendo que en el jurado se ve insinuando eso? No, esto que estamos diciendo se premia algo bastante novedoso, según lo que entiendo que me estás diciendo. Bueno, es un... Justamente esto de es abrir una un poco el ruptura de abanico. género, Exacto. sí, es una ruptura a lo que ya venimos conociendo. Las dos parodias hablan sobre un concepto que es el título del espectáculo, que se llama Terraja, el espectáculo, y trabaja con dos historias que hablan de lo que nosotros consideramos terraja. En el caso de Nazarenos, no tiene título, no tiene una historia que tenga una cohesión o tenga una coherencia, y sus parodias son la película Joker, que es una película que se estrenó en el 2019 y que fue un éxito, y por otro lado la historia de Aladdin, Disney. Entonces la búsqueda ahí a uno le suena que se queda siempre como en el efecto o en lo que puede hacer el personaje que lleva sobre sus hombros las historias, que en este caso fue Aldo Martínez, y que su actuación gozó de un marketing previo al carnaval. De un hype. Exactamente, con una difusión, con una... ¿Pero desmesurado decís que fue o particularmente? No sé si puedes dar tu opinión en este caso. Yo no lo había visto, yo no había visto nunca antes, claro. Esa previa sobre cómo iba a ser una interpretación de una figura. De hecho, conmueven hasta quien propio habla. Seguramente sea producto de ese hype. Si yo tengo que ser 100% franco, no es un producto que me conmueva de verdad. Pero en este año en particular con Aldo me pasó de que capaz que ese consumo irónico que había en principio se aterrizó de una manera que hasta a mí mismo me sorprendió. Y de hecho, en un momento me vi admirando incluso, honestamente, al señor Aldo Martínez y a su interpretación, que no quiero meterme, no quiero juzgar su interpretación porque no soy un ufaj, no me corresponde. Es tremendamente válido. No sé si le válido pasó a alguien más. Yo creo no hablé con nadie. Yo creo que le pasó a todo el mundo. A todos los que tenemos una mirada crítica o profunda, o que tenemos algún bagaje cultural de que hemos visto distintas interpretaciones y valoramos las buenas actuaciones y lo que sea, vimos esa sobreexposición previa que fue viral para hacer una referencia a lo que estamos viviendo por estos días, que nos causó en algún punto gracia o vergüenza o que realmente no nos cerraba, y que después, entrado el carnaval y cuando a Nazarenos le tocó participar en el Teatro de Verano, vimos una interpretación acompañada de un vestuario, de un maquillaje y de un contexto mucho más madura y que cumplía el efecto que buscaba. Lo que a la previa nos iba a decir, bueno, nos vamos a reír de cómo actúa,
al final nos termina cerrando la boca. A mí me pareció muy interesante lo que se propuso, me pareció que la parodia estaba bien, pero me pareció que caía en una receta que a veces desgasta un poco, ¿no? A mí, de hecho, me hizo investigar un poco su historia, su pasado y ver realmente actuaciones descollantes como China Zorrilla, como China Zorrilla, que la verdad que me conmovió realmente. Ha demostrado con creces posibilidades histriónicas que tiene. El trabajo de Omar Gutiérrez, el trabajo del joven Manos de Tijera, el trabajo de... Otras parodias. Sí, en otras parodias. Él de alguna forma... Muy versátil, ¿no? Sí, totalmente. Realmente. Él de alguna forma... Como Da Vinci casi. Sí, de alguna forma se consolida haciendo la parodia de Eva Perón. Ahí Miguel Pendota Meneses hacía de Juan Domingo Perón, y Aldo Martínez hacía Perón, haciendo un contrapunto inolvidable para el público carnavalero, ¿no? Que victorió y festejó hasta el hartazgo. Rubros, Sí. ¿qué tenemos? Maquillaje, vestuario, puesta. Bien. Hablábamos detrás del FATUC, nuevamente ciertas líneas que pueden ser difusas en cuanto a, por ejemplo, maquillaje, vestuario. Me hacías algún comentario de la Gran 7, yo te decía, ¿qué pasa si un conjunto viene con la cara no pintada, Sí. pero todo el cuerpo pintado, en Sí. vez de vestuario, maquillaje? Vos me decías, sí, esto ya pasó. Tocabas diversos temas en la pregunta. Rápidamente definimos los rubros. El rubro 1 es voces, arreglos, corales y musicalidad. Hay 2 jurados para ese rubro. Perdón, para evaluar ¿los ese rubros rubro. son en general para todas las categorías? ¿O es, Sí, no, para es todas según- las categorías. Bien. El rubro 1, que es voces, arreglos, corales y No musicalidad. sé si me parece muy bien eso. No merecería cada categoría rubros. Bueno, a ver, el cómo especiales. a ver, me parece que un poco contestando tu pregunta y tu inquietud, lo que sí podemos decir que los rubros son los mismos, pero el peso del puntaje Ahí en está. cada categoría varía porque tienen un coeficiente que multiplica el valor del puntaje. Como la tabla del descenso del campeonato argentino. Exactamente. Definición de los rubros. Voces, arreglos, corales y musicalidad. Tiene 2 jurados evaluando esto. Es Y el cada rubro rubro tiene varios jurados. Eso Sí. está bueno. Sí, mencionarlo. porque está bien también tener 2 miradas sobre un espectáculo, o sea, no quedarse solo con una mirada. El rubro 2 es textos e interpretación. Este rubro es bien interesante, muy pesado en su coeficiente para casi todas las categorías. El rubro número 3 es puesta en escena y acción escénica. Acá tiene una jurado. El rubro Sí, 4, que es película. coreografía y bailes, que por ejemplo, mira qué caso atípico sucede acá. Para todas las categorías juzga una sola jurado, pero para revistas juzgan 2 jurados. No nos olvidemos que hay una categoría que es revista, ¿no? No, sin olvidarse que esa categoría existe. Eso es por el peso que tiene el rubro en esa categoría. Y el rubro 5 y el último rubro es vestuario, maquillaje y escenografía, que es en el que vos hacías un poco de hincapié. En el mismo rubro. Vestuario, maquillaje, exactamente. Con razón. Y a su vez, esa- todos los jurados puntúan algo que se llama visión global. Pero en el caso del rubro 5, yo lo que te mencionaba es que sí, que existía la inquietud por parte de la jurado actuante en que no existiera más el desagregado de vestuario y maquillaje, que funcionaran como un todo y que se evaluara como un todo. Que es un poco lo que vos planteabas en la pregunta y con acierto. Pero ¿no? por ejemplo, cuando me comentabas eso de la Gran 7 con su body painting, Sí. ¿cómo le fue en ese rubro, si recordás? La verdad es que no recuerdo cómo le fue. Igual siempre iba como el orto a la Gran 7. Es verdad, así que la Gran en ese 7 sentido. no es una murga que se haya caracterizado porque fuera concursera o que funcionara bien en el concurso. En esta noche cerrada ya estoy viendo material acá a la vista de obras de Hugo Pirujo Brocos, de Héctor Gallo Todeschini. No sé si va a dar el tiempo para hablar de esto, la verdad que ya la noche nos come, los mosquitos también. Más carnaval. Sí. Hablamos justamente del movimiento Más Carnaval. Bueno, movimiento le estoy diciendo, no sé si está bien el epíteto. Está bien. Que subyace, que es paralelo, ¿verdad? En cuanto al concurso. La pregunta es, ¿hay una filosofía, una forma de hacer carnaval paralela? De sentirlo, digamos, el carnaval. Sí, sin duda. O- Atrás de esto que se manifestó como Más Carnaval, como bien señalás, hay 2 cosas. Una es la creación del sindicato de componentes, que es algo, como ya te decía, es algo bastante novedoso. Y por otro lado, hay una filosofía de hacer carnaval
y retomar el viejo carnaval para el barrio, para el público, por fuera de lo que es el concurso, por fuera de lo que es la comercialización y por fuera de lo que es la explotación de DAECPU. Acá hay un movimiento anti-DAECPU. Eso es lo que subyace, que es interesante. Hay murgas que concursaban en el carnaval que hoy por hoy están acompañando esto que es más carnaval, que es una es la Gran 7, como bien lo nombraste. Otra es la Falta y Resto. Participan conjuntos milenarios del carnaval Pulenta y nuevos conjuntos, ¿verdad? Exactamente. Nuevas propuestas. ¿Por qué? Porque DAECPU no permite que esos conjuntos no concursen ni hagan tablados. Existen en el carnaval las 5 categorías que ya nombramos y además existe lo que se llama fuera de concurso, que es una cantidad de shows o sketch que pueden hacer el circuito de tablados que conocemos y cobrar ese circuito de tablados y están fuera de concurso. Ahí está el Bunny Show de Banana, tenemos el show de la 8. No lo tenía, la verdad. El show de la 8, que se fundamenta en lo que es la bola 8. Tenemos, bueno, la milenaria Bafo da Onza. Todos ellos hacen concurso. Héctor Perry. 8 de Momo. Los 8 Momos no. Capablanca, el trío Capablanca. Todo trío cómico de un carnaval de antaño realmente. Otrora los marinos cantores, ¿no? Pero sin embargo a estas murgas, a la Gran 7, a la Falta y Resto, quieren hacer esos tablados, pero no se los permite. Se genera este nuevo circuito que se llama Más Carnaval. Es interesante, no sé para dónde puede llevar. Yo creo que el concurso a veces lo que estimula es la producción de espectáculos de calidad. Y el hecho de no estar en el concurso y no competir, a veces creo que puede atentar contra eso. Es interesante, pero hay que ver cómo sigue evolucionando y cómo se sigue formulando. Es realmente infame que haya quedado fuera de este FATUC, por ejemplo, algo como límites del humor. No tenemos que ir con algo. Predicciones 2021. ¿Ves a un pollo Medina haciendo de Carmela Untú disléxica? Que pues sí, Carmela sin duda. Untú sería Marcela Ntú o TNU. Sí, sin duda puede. Yo creo que el coronavirus va a ser materia prima para los letristas y van a trabajar. Capaz que lo incluyen en el propio reglamento, de que hay que ceñirse al... Sí, o hay que evitarlo. Eso sería muy saludable, ¿verdad? Muy saludable para el carnaval. Y pondrían en aprietos a guionistas. Exactamente, porque el 2020 hasta ahora no nos ha dado más que coronavirus. Eso nunca ha habido. De esto no se puede parodiar, esto no se puede... No. En cuanto a contenidos... ¿Caemos en la censura ahí? Sí, sin duda. Eso sería la censura, sin dudas. Bueno, perdón. Pero yo hablo como nota al pie, algo... me quiero retractar, ya mismo. Ya pasó. Durante la dictadura cívico-militar, sí. había una comisión... Había carnaval. Había carnaval y carnaval nunca se detuvo, pero hubo una comisión a la cual había que presentarle los textos. Y si esa comisión entendía que esos textos no iban, aunque estuviéramos a 3 días de que iniciara el carnaval, se tachaba. Y después lo que hubo fue una revisión de contenidos, que ya hemos tocado el tema, pero quisiera traerte algún ejemplo claro. Y nos vamos con esto. Bien. En el 2012, 2013, por ahí. Pachela queda para otro FATUC. En el 2012, 2013, había unos humoristas que tenían un personaje que se llamaba Gayman. Como Rainman, pero gay. Pero Gayman. Gayman. Era un personaje que sabía sumar muy bien. Era un personaje que era una especie de superhéroe. Una especie de superhéroe. Esto es verdad. Esto es verdad, por supuesto. Todo lo que se habla acá es verdad. No vamos a decir qué grupo, igual lo pueden, seguramente se googlea fácil porque a lo que viene la historia es que después se hizo notorio. No fue Pachela que hizo de Gayman. No, fue Walter Cucuzú Brilca. Walter Cucuzú Brilca hacía una interpretación de Gayman, que estaba personificado como un superhéroe con capa de color rosado y celeste y tonos pasteles. Y era un superhéroe que era amanerado, que caía en el estereotipo de lo que uno conoce como homosexual. Pensé que era que velaba por los derechos de los más desfavorecidos, de los más desvalidos. Incluso recuerdo que bajaba a la platea y se sentaba en la falda de hombres y le hacía comentarios. Se sentaba. Sí, exactamente. El chiste era sentarse. El chiste era sentarse y decirle qué lindo que estás o alguna cosa así. Y ese era en lo que se centraba el contenido humorístico del personaje. ¿Qué pasa? Discursos que ya hoy en día... Están primidos totalmente. Pero ¿qué pasa? Aparece el señor Martín Itamuzu, hoy presidente del Sodre, y en ese momento era... además de bailarín y artista, sí. Era panelista de Esta Boca es Mía, del magazine de Victoria Rodríguez. Exacto.
y dice que va a denunciar al conjunto y a Walter Cucuzú Brilca porque entendía que transmitía un mensaje discriminatorio. Hoy, en el reglamento, se deja expreso que no debe haber mensaje discriminatorio. Entonces, ¿eso qué hizo? Que el personaje de Gaiman tuviera que, luego de esa denuncia, que tuviera una notoriedad pública, en sus apariciones, en sus presentaciones en tablado y en Teatro Verano, salir con la bandera de la diversidad y acomodar un poco el discurso. Y ahí es donde empezamos a ver rasgos donde el carnaval empieza a cambiar. Ahí ya se ve algo. Ahí se empiezan a ver rasgos. No sé a cuento de qué viene esto concretamente, de lo que estábamos hablando. No, pero, no importa, no viene a cuento de nada, pero para cerrar el Fatuk creo que es muy interesante. El personaje de Gaiman. Otro Fatuk de un tema que es muy interesante es el vínculo de las drogas y el carnaval, ¿no? El tema de la cocaína y cómo eso es validado o no en el público carnavalero. Temas. A mí me resulta muy interesante. Temas de lo que seguramente hablaremos. Y que este año es vigente, porque este año estuvo muy presente. Es vigente el presidente de la calle Pou, que tiene algunos tics vinculados al consumo de cocaína, pero además... bueno, él lo ha reconocido. Él lo ha reconocido. Pero mirá qué interesante. Cómo el uso de la cocaína es en función de quién la consume. Porque te voy a traer otro ejemplo del 2018, el cuplé del cupletero de antes. Cuplé de un simpático cupletero que era un cupletero de los 80 que venía en el 2018. ¿Una murga? Una murga, los Saltimbanqui, que termina ganando además. La historia era de un cupletero que estaba de los 80 y que viene en el 2018 a hacer la misma gracia y a hacer los mismos remates que hacían en la década de los 80. La murga le pregunta cómo se mantiene vigente con esa energía, con esa efervescencia luego de 30 años sin hacer presentaciones. Y él en la primera rueda del carnaval dice que de día se mantiene a mate y de noche se mantiene a whisky, a merca y a trolas. Y hace una referencia al consumo de cocaína. Eso pasa en la primera rueda en el Teatro Verano. Se ve que hubo una resistencia, o ellos leyeron una resistencia popular o de la interna del grupo, o de que escucharon de que había algo caído mal. Un run run. Un run run. Y en la segunda rueda cambian el texto. Apa. Y le vuelven a preguntar al cupletero en la misma cuarteta. Eso está permitido. En temas menores sí. No está bien visto, seguramente. No pasa nada. Si se cambian algunos pasajes no pasa nada. Si se cambia todo el texto es complicado. Las famosas mechas. Las famosas mechas. Entonces le vuelven a preguntar en la cuarteta cantada al cupletero cómo se mantiene. Y el cupletero que dice que se mantiene a whisky, a vino y a trola. Es un cambio considerable. Entonces el cupletero simpático, del cual todo nos cae bien y nos hace gracia, no sé qué, se saca de encima la cocaína de arriba y la limpia. En este caso, en este carnaval 2020, donde se acentuó el consumo de cocaína del presidente actual... Esto lo está diciendo una fuente allegada al jurado, ¿verdad? No, lo que se acentuó es el discurso sobre... El discurso, bien. Sobre el discurso, perdón. No, sí, hay una confusión ahí. No me parece bien. No me parece bien. La propuesta respecto del consumo, exacto, un supuesto consumo del presidente hoy electo, ¿verdad? Hoy electo, exactamente. Y que fue realizada por múltiples conjuntos, múltiples propuestas, y que siempre tuvo una recepción muy positiva del público. Entonces, lo que ahí vemos es que la cocaína no es el problema en el texto del carnaval, sino de quién la consume, a quién se la asignamos. Es una carga negativa que se la asignamos a alguien. Si se la asignamos a alguien que no le cae en gracia al público carnavalero, exacto, eso está validado y está bien. Si se lo cargamos a quien disfrutamos y nos hace reír y nos cae muy bien, como el cupletero de antes, interpretado por Claudio Rojo, no sirve. Pero en ese mismo año, en el 2018, ya que tocas... ¿Cómo se mezcla en verdad la supuesta moral de las drogas, verdad? Que asociadas absolutamente, según a alguien y a quien no. Absolutamente. Es un tema interesante y que analistas lo pueden desglosar y desmenuzar mucho mejor. Claro. Eso es así. Te conmino a un próximo Fatuk, una mesa redonda puede ser de urgente carnaval, de urgente cocaína, en este caso también, que una vez más la lingüística sigue conspirando en favor de este espacio. Sí, sin duda, y te agradecería si me combinás, si me instás a participar nuevamente en el Fatuk y si somos más para debatir de este tema que es tan rico. No la cocaína, sino el tema en sí, voy a estar más que agradecido. Esto fue Famosos al Topla, especial Fatuk.
con UFAG, una fuente allegada al jurado. Buenas noches, UFAG. Muy buenas noches. Semilla que germina con los años y florece en cada barrio, perfumando la ciudad. Que la murga es un género que da pasos muy cortos, pero una vez que da esos pasos no vuelve hacia atrás. Y el tablado fiel santuario que ofrenda tu pregonar. Yo creo que el carnaval de antes no vuelve. Volvió la nueva milonga regalando una vez más. Canción de una esquinera, como milonguera, una murga en flores. Y al fin se moza un dibujo, coloreado en rojo, cama de colores. Con aire bien candombero, la nueva milonga. Con los años y flores en cada barrio, perfumando la ciudad. Canilla, en tu voz nació el milagro y el tablado fiel santuario que ofrenda tu presencia.